Y todos hemos visto que en las redes sociales te sorprenden cuando aparece un médico sacando cosas increíbles de la oreja de una persona, de la nariz de una persona, pero esto sobrepasó todo. Estamos hablando de un gusano en el cerebro, Gaby Sagordo. Sí, esto se trata de algo mucho más grave, ¿no? De lo que solemos ver en redes sociales, porque es la primera vez que encuentran un gusano, un parásito habitual en cierto tipo de serpientes en una persona, y concretamente en el cerebro de una persona. Esto ocurrió el año pasado, pero ¿por qué se conoce el caso ahora? Porque Australia lo da a conocer y lo publica científicamente. Por eso esta noticia está recorriendo el mundo, porque es, como decíamos, la primera vez que ocurre algo semejante. Ahí lo estábamos viendo, esta es la paciente, una paciente de 64 años que fue operada en un hospital de Canberra, en Australia. También ahí estamos en la viendo. radiografía, en las encefalografías se veía, por ejemplo, esas manchas extrañas que no sabían qué era. Sí, Fíjate, ahí está la localización también. En ese sector es donde ella, bueno, tenía... Este es el gusano que encontraron. En medio de la operación, ahí está la médica explicando justamente lo que ocurrió. ¿Qué pasó? Esta mujer comenzó a tener distintos síntomas que no podían determinar a qué se debían. Tenía síntomas primero intestinales, en el hígado, o sea, todo a nivel digestivo, pero después comenzó a tener síntomas neurológicos. Empezó a tener dolores de cabeza, confusiones, mareos, pérdida de memoria. No podían atribuirle a qué se trataba esto. Llegó incluso a tener depresión. Cuando le hacen diferentes estudios, ven que hay una mancha, algo extraño, pero no podían determinar qué era. Deciden someterla a una neurocirugía y allí, en medio de la operación, encuentran lo que parecía verse como una arteria y ven que se mueve. Cuando lo saca la cirujana, se encuentra con un gusano vivo. Ahí lo estamos viendo, de 8 centímetros de largo. Se sorprendieron muchísimo con este hallazgo y entraron a investigar qué era lo que había pasado y de qué parásito se trataba. Gaby, obviamente este gusano se mantenía vivo porque le estaba comiendo el cerebro a la mujer. Claro, se alimentaba del cuerpo de la mujer, como los parásitos que uno puede tener básicamente también a nivel intestinal, a nivel, claro, este se había alojado en el cerebro. ¿Cómo llega al cerebro? Porque habitualmente son parásitos que están en el tracto intestinal. Bueno, perforan el intestino y empiezan a migrar hacia otros órganos. En este caso, llegó al cerebro. Por eso los primeros síntomas de ella eran a nivel intestinal, a nivel digestivo, y después pasaron a ser a nivel neurológico. Fue subiendo, exactamente. Vamos a ver de qué parásito se trata y por qué hasta ahora no había habido ningún caso en personas. Es un Hospicadalis robertsi, es un tipo, un nematodo se llama, que son unas... Yo no lo podría decir. Son lombrices intestinales, es medio complicado. No, pero lo dijiste muy bien. Nematodo. Es un parásito que se encuentra en las pitones de alfombra, ¿no? Que son habituales en Australia. Es un tipo de serpiente no venenosa. ¿Y cómo llega a ella? Bueno, tiene un ciclo que es... En las pitón lo que hace es desarrollarse, vive como parásito. Estas serpientes en sus heces arrojan los huevos, que son justamente también comidos por los ratones, por los roedores, que desarrollan las larvas dentro de ellos. Luego las pitones comen a los roedores y terminan creciendo dentro de ellas y convirtiéndose en parásitos. ¿Cómo llegó es todo un ciclo. Mujer? ¿Cómo llega la mujer? La mujer vive en una zona silvestre, recolecta hierbas del lugar y las consume. En esas hierbas se cree que estaban contaminadas, porque en esa zona hay muchas pitón de este tipo, pitón de alfombra, estaban contaminadas con esas heces y de esa forma llega a una persona. ¡Qué locura! Con lo cual llama mucho la atención porque es la primera vez que se registra una enfermedad zoonótica de este tipo, que no hasta ahora no se dio nunca en humanos, sí en pitones y roedores que formaban parte de ese ciclo, pero no en un ser humano, y mucho menos en el cerebro de una persona. Y que se mantenga viva dentro del cuerpo al menos de un 2 ser meses humano. dicen que estuvo viva. Qué bárbaro. Sí. ¿Tenés especialista? Hablamos con un neurólogo. En un principio tenía síntomas digestivos, después síntomas pulmonares, hepáticos, abdominales, pero luego la paciente comenzó a presentar síntomas más neurológicos o neuropsiquiátricos, porque empezó como con un cuadro de depresión. Y ahí aparece, no sé si tienen a mano, la resonancia magnética con esa lesión, obviamente, tan tremenda.